Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la libra esterlina. Yo soy Andrés Rizo, mis compañeros son Alejandro Malo y Max Pámenes y pues, es un tema que nos dieron. Empecemos. Vamos a hablar primero de los antecedentes y regímenes cambiarios. Principalmente ahorita me voy a enfocar en los antecedentes. Es importante saber que la libra esterlina se considera la moneda más antigua, pero que sigue en uso en la actualidad. Claramente hay monedas que la anteceden, pero que la moneda que sigue en uso se considera la más antigua. En 760 fue cuando fue la creación de la moneda, que es el año de creación de la moneda durante el reinado del rey Ofa de Mercia. La moneda se introdujo como una moneda de plata y se extendía por los reinos anglosajoneses. Por lo tal, la libra esterlina fue introducida por primera vez como es conocido ahorita en 1489 por Enrique VII. ¿Sí? Es importante recalcar que la libra esterlina ha sobrevivido como una moneda independiente, a pesar que cuando fue la creación del Reino Unido, muchos de los miembros adoptaron el euro como su moneda única. El Reino Unido mantuvo la libra esterlina como su moneda única y como una moneda independiente, de cierta manera. El patrón plata de 775 a 1717. La libra fue considerada una unidad monetaria desde el año 775. Durante ese periodo es importante saber que una libra esterlina era el equivalente a un peso de plata. El patrón oro, desde 717, no, 17, perdón, el Reino Unido había definido el valor de su moneda, la libra esterlina, en términos de oro, con una equivalencia de 7.3 gramos de oro puro por libra esterlina. El patrón oro se oficializa cuando Alemania también decide formar parte del patrón oro, por lo que se fomenta el comercio internacional por primera vez en ese momento, por primera vez en la historia. Pero bueno, en ese periodo todo papel moneda que circulaba en la economía estaba respaldado en los bancos, por lo que la cantidad de billetes que emitían era limitado. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el patrón oro clásico no resiste ni una semana. Varios países suspenden su convertibilidad, pero el Reino Unido la mantiene por la ficción legal. Pero cuando se estalla oficialmente la Gran Guerra, el Reino Unido abandona forzadamente, de cierta manera, el patrón oro. Tipo de cambios fijos. Esto es importante saber, es pre-Bretton Woods, es de 1940 a 1944. Es con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1940, forza al gobierno británico en vincular el valor de la libra con el dólar. Durante este periodo, una libra esterlina era el equivalente a 4.03 dólares, y esto todo es antes como dije, del pre-Bretton Woods. En 1944 se firma el Tratado de Bretton Woods, donde se establece un nuevo orden económico utilizando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. En 1967 el Reino Unido sufre una crisis económica que ocasiona que se evalúe la libra en un 14%. Una libra en ese momento era equivalente a 2.40 dólares americanos. En 1976 el alto desempleo e inflación obliga al Reino Unido a pedir un préstamo al Fondo Monetario, el FMI, que ahorita el Fondo Monetario Internacional se crea con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y suavizar los efectos de la Gran Depresión. Por eso es su creación en ese momento. Por esto, una libra llega a equivaler a 1.7 dólares americanos. Tipo de cambio flotable. En 1979 se eliminan los controles cambiarios y por primera vez la libra esterlina adopta un tipo de cambio flotante, donde una libra equivale a 2 dólares americanos. El año siguiente la libra esterlina sigue enfrentando obstáculos que terminan disminuyendo el valor. Ahí está, sistema monetario europeo. En 1990 la libra entró en el sistema monetario europeo, que tiene como intención limitar la volatilidad de la moneda en busca de unificación, que en el futuro es el euro, por eso se crea el euro. Sin embargo, 2 años después la moneda es lastimada por ataques especulativos, obligando al Banco de Inglaterra a devaluar y retirarse del sistema monetario europeo, costándole un total de 3.3 millones de libras al Departamento del Tesoro británico. En la actualidad, la libra esterlina sigue adoptando un tipo de cambio flotante, como mencioné hace rato, sigue adoptando hasta la actualidad, que es determinada por la demanda y oferta de divisas en el mercado. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de cambio efectivo real o el REER.
que en inglés significa Real Effective Exchange Rate. Bueno, este tipo de cambio nominal efectivo es un cálculo que sirve para medirlo el valor del equilibrio de la moneda de un país, y esto se hace dividido por un deflactor de precios o el índice de costos. La definición que tienen ahí en su pantalla viene desde el Fondo Monetario Internacional. ¿Y esto para qué sirve? Pues para identificar factores de flujo comercial y analizar el impacto de otros factores en el índice de capitalización ponderada. Eso. Ya. Ya. Bueno, y ahora, bueno, ya que tenemos esta información, vamos a sacar el REAR con base en sus socios comerciales. Bueno, para los socios comerciales de del Reino Unido eran un chorro. Entonces lo que tuve que hacer fue ver con quién no era su socio comercial y restárselo al total de países que había. Y ya me di cuenta que eran 122. Y ya a partir de esto, pues empecé a trabajar. Empezamos a trabajar. Y bueno, ahorita en el siguiente slide van a ver cómo sacamos el REAR, porque fue un proceso muy, muy largo. Pero aquí les voy a dejar los primeros 15 socios comerciales de el Reino Unido, que son casi tres cuartas partes. Ah, bueno, aquí pues es el 71.2 de las exportaciones. Y bueno, aquí le dan los 15 más grandes que tienen, que es Estados Unidos como el número uno, es del orden del 1 al 15. Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Holanda, Francia, Suiza, China, Bélgica, España, Italia, Hong Kong, Canadá, Japón, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, estos 15 fueron los más grandes del año pasado, que fue el 2020. Ahora, bueno, ahora a ver cómo se cae el REAR con la fórmula vista en clase. Lo que hacíamos era, bueno, cada socio comercial sacábamos su contribución, que bueno, es las exportaciones más importaciones entre las exportaciones e importaciones de Gran Bretaña, para ver qué contribución es ese país con el de Gran Bretaña. Y para esto pusimos un año base, que fue el año del 2010, para que salgan los precios pues con un año base. Y ya, con base en esto tenemos el tipo de cambio del 2020 con el 2010 multiplicado por el INPC de Estados Unidos, dividido entre el del país y, o sea, ¿cómo se llama? El socio comercial por 100, y esto nos da un tipo de cambio bilateral. Y ahora ya que tenemos el tipo de cambio bilateral, vamos a poner el tipo de cambio bilateral del país que estamos mencionando elevado a su contribución. Y ya sumamos el tipo de cambio lateral a su contribución, el de todos los socios comerciales de Reino Unido, y nos da un REAR de 99.63. Y esto es un aumento del 2019, que fue 99.52. Ahora sí, siguiente slide. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, ¿qué significa que aumente el REAR? Que aumente el REAR significa que hay una pérdida de competitividad. En este caso, pues fue algo pequeño, pero pues dado las circunstancias del COVID-19, como de toda la crisis económica que hubo, yo creo que este pequeño, bueno, este aumento tan pequeño del REAR no afecta mucho a Gran Bretaña, además, digo, al Reino Unido, además de que es una economía muy, muy fuerte. Y bueno, junto con todo lo del Brexit y así, pero eso es otro tema. Y además en el 2019 sí hubo una disminución en el REAR, o sea que ganaron competitividad, pero ahorita en el 2020 fue cuando em, aumentaron el REAR y perdieron competitividad. Ahora sí, ahora vamos a ver el cálculo de tipo cambio forward, el cálculo de tipo de cambio forward y la posibilidad de arbitraje. Bueno, aquí lo que hicimos fue calcular el forward de Inglaterra, y lo que es un forward es un acuerdo para comprar o vender algo futuro, pero con un precio fijado hoy, ya sea en un lapso de un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Y eso sirve en el mercado de divisas porque es como un tipo de predicción para ver si puedo generar un ingreso con base a que el precio de hoy en 6 meses va a ser menor. Bueno, si vendes, digo, o sea, compras ahorita, vendes el futuro, pues depende del precio. Y muchos inversionistas utilizan esto para sacar un beneficio porque las tasas de interés en los países son diferentes, y en el momento de la conversión poder sacar un poco de beneficio. Y es donde se genera la oportunidad de arbitraje. Ahora en los siguientes slides vamos a ver cómo calculamos el forward. Aquí tenemos la tasa de interés, la tasa libre de interés de Estados Unidos como la de el Reino Unido. Y aquí vemos la tasa de interés de un mes, perdón,
Es un mes, 3 meses, 6 meses y un año. ¿No lo puse bien? Y tenemos el tipo de cambio spot, que es el de la compra y la venta de libra esterlina entre dólares americanos. Y ahora sí, siguiente slide. Y ahora, ya que tenemos eso, utilizamos el Excel que nos dio la misa en clase para calcular el forward de equilibrio, así como, y ya nos da cada uno, el de un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Ahí lo pueden ver, tanto el de compra como el de la venta. Y ahora en el siguiente slide, vamos a ver, aquí está, para calcular el HIL, que es para ver si hay oportunidad de arbitraje, sí o no. Si el resultado es 0% o muy, muy pequeño, es la probabilidad de arbitraje es muy, muy pequeña. Y hicimos este cálculo de Hill con todos los tipos de forward y con todas las tasas de interés libres de riesgo. Y nos salió en todas 0% o 0.00001%, muy, muy pequeño. Lo que nos dice que no hay oportunidad de arbitraje, pero si hay una oportunidad de arbitraje sería muy, muy, muy diminuta. O sea, alto riesgo. Bueno, ahora tenemos el cálculo de tipo de cambio de equilibrio con diferentes bases. Aquí lo que hacemos es obtener el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el poder de compra de una divisa, pues tras su conversión, se compara con otras divisas y esto se hace para obtener una sobrevaluación o subvaluación con respecto al resto de las divisas. Aquí obtenemos los datos del tipo de cambio spot de los años base 2010 y 2015 y del dato más reciente que pudimos obtener del índice de precios al consumidor, que fue en 2019. A partir de esto, pues empleamos las fórmulas para obtener el SPPP y poder calcular el tipo de cambio real, el spot real. Y ahí podemos ver los resultados. Si quieres darle a la siguiente. Bueno, al obtener ya el tipo de cambio real, podemos calcular la sobre o subvaluación y podemos ver que dependiendo del tipo de base, dependiendo del año base que empleemos, pues podemos observar diferentes resultados en cuanto a la sobre y subvaluación de la moneda. Podemos ver que a comparación de Estados Unidos y los Países Bajos, aquí me faltó aclarar que se obtuvieron los 5 competidores, los 5 sí, principales socios comerciales del Reino Unido, los cuales pues son los que aparecen en pantalla y con Estados Unidos y Países Bajos se puede observar una sobrevaluación en ambos años base y con los países de Alemania, Francia e Irlanda vemos que al obtener la valoración del año base 2010, la moneda está subvaluada y al obtener los datos de base 2015 observamos que está sobrevaluada. Bueno, y ahora tenemos el riesgo país. La prima de riesgo país básicamente es la recompensa que paga un emisor o el sobrecoste que tiene este emisor frente a otro y pues esto se le considera como referencia para compensar el riesgo de un inversor, perdón, al irse por una determinada tasa de interés. Observamos que por un determinado bono, perdón. Observamos que en el caso de la prima de riesgo de Reino Unido frente a Alemania, está 98 puntos arriba, lo cual quiere decir que las tasas de interés de Reino Unido están 0.98% más elevadas y en cuanto a la comparación de la prima frente a Estados Unidos, podemos ver que esto es negativo. ¿Esto qué significa? Que Alemania es un país más seguro para invertir que el Reino Unido y que por esto mismo Reino Unido paga más
a sus inversionistas, pero es a la vez, representa a la vez un menor riesgo en comparación con Estados Unidos. Creo que sigue. Ahora tenemos la calificación crediticia, la cual está dada por consultorías. La calificación crediticia es la capacidad que tiene un emisor de deuda para hacer frente a sus compromisos de pago. Podemos ver que tanto Ratings Moody's, S&P y Fitch tiene buenas calificaciones. No es la mejor calificación. Abajito podemos ver la comparación de calificaciones que se encuentran por encima de las del Reino Unido. Sin embargo, estas son muy buenas calificaciones. Bueno, ahorita vamos a leer el análisis de la balanza de pagos. Es un registro sistemático de las transacciones económicas de un país con el resto del mundo en un periodo específico. Y es importante, consiste en una cuenta corriente, una cuenta de capital, se suman la cuenta corriente y la de capital, un cambio en reservas más las errores de omisiones. Y todo esto el resultado de esto tiene que ser igual a 0. Bueno, aquí es una gráfica más o menos viendo el análisis de la balanza de pagos entre 1950 y el 2020 en el segundo cuarto. Y esta es la gráfica, ver cómo ha habido un déficit en los últimos años. Y bueno, en la cuenta corriente, igual, ahí viene una gráfica entre 1970 hasta 2015 de la balanza de pagos de la cuenta corriente. La cuenta corriente, más para dar una definición a la cuenta corriente, representa los flujos reales en la economía. Las transacciones que se registran en la cuenta corriente se agrupan en 4 categorías: en bienes, que representan las exportaciones e importaciones de bienes; en servicios, que representan exportaciones e importaciones de servicio, de transporte y otros servicios más; en rentas, donde se registran las remuneraciones de los trabajadores no residentes y los pagos de rentas generadas por inversiones; y por último, las transferencias corrientes. Sí, ok. Perdón. La cuenta corriente del Reino Unido presenta un déficit en los últimos años. La salida del Reino Unido de la Unión Europea trajo consecuencias económicas al Reino Unido, como se esperaba. En el comercio se eliminó el estatus de libre comercio del Reino Unido con los otros países de la Unión Europea, y con el precio de los aranceles hubo un impacto con el precio de las exportaciones que tuvieron, porque las terminó encareciéndolas. Representa los movimientos de capital de la economía, incluye residentes y no residentes. Pueden dividirse en transferencias de capital, inversiones directas, inversiones de cartera y en diversas inversiones en general. La cuenta de capital del Reino Unido presenta su mayor saldo en 2013, como había dicho, pero después tiene una caída y entra en déficit. En otras palabras, el Reino Unido ha tenido un volumen de gasto mayor a los ingresos de capitales. Y todo eso se puede reaccionar con el Brexit y también actualmente el COVID, por lo que se ha mantenido en déficit. Bueno, una gráfica, ahorita viene el texto, pero estas son las reservas en los últimos años, de 1960 hasta 2019. Y esta gráfica, nomás agarra del 2009 y hasta 2019, pero ahí ves exactamente el valor, cómo ha ido un crecimiento. Solo la única que lo contradice es 2016, donde estuvo negativo, pero que tuvo un cambio de forma negativa, las reservas de Inglaterra. Bueno, las reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central usa para invertir en el extranjero. Contribuye en la estabilidad de precios cuando se presenta una disminución de flujos comerciales o del capital de la balanza de pagos. Y en el Reino Unido, el valor de reservas ha aumentado en los últimos, a excepción del 2016, como había comentado, donde cambió negativamente por 8.9. También es importante el cambio en las reservas. El cambio de las reservas presentó su valor máximo, en el 2015 con 21,74 millones de libras, y su mínimo en negativo 5.763 millones de libras en el 2009. Y cada vez hay un movimiento de mercancías, servicios, rentas o capital, existe un cambio en las reservas, como había mencionado. Bueno, en errores y emisiones, como vemos en la gráfica, ha habido gran volatilidad. El saldo de errores y omisiones es una partida de ajuste en donde se reflejan las discrepancias estadísticas y las transacciones no declaradas para que la balanza de pagos se cierre en 0.
Observando la tabla, podemos observar que el año con el valor más bajo fue en el 2009 con negativo 23.752, .811.468 y el valor más alto ha sido en el 2012. En los últimos años el valor más bajo ha sido en 2019, como ven en la tabla. Como lo mencionaba, ha habido gran volatilidad en el precio de emisiones. Eso es todo, muchas gracias. Estas son las referencias de todas las páginas que utilizamos yo y mi equipo y le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias. Gracias.